El Gobierno de Navarra pone en marcha 3 nuevas medidas anticrisis consensuadas con PSN, ayudas para contratar personal en casa, subvenciones para reparar vehículos y fomento del autoempleo joven. Además, invertirá 4,5 millones en ayudas al sector agroalimentario. Nuestras medidas creemos que son acertadas. En momentos puntuales, si se comprueba también con el socio presupuestario que no han sido o no han dado los frutos esperados, se modifican o se corrigen, pero independientemente de ello se siguen llevando a cabo. Muy buenas tardes. Son las nuevas propuestas del Gobierno de Navarra para combatir la crisis. Además, llegan en el día en el que el Estado ha prohibido pedir más créditos a los ayuntamientos. Pero hoy hay más. Muy buenas tardes. Esta semana podría ser determinante para la puesta en marcha de la reforma laboral. Hoy los autónomos navarros han exigido a sindicatos y patronal que se pongan de acuerdo. Según una encuesta, un 86% de los autónomos navarros no piensa en contratar a nadie este año por miedo a saber qué les cuesta el despido. Además, a 3 de cada 10 autónomos los bancos les deniegan el crédito. 110.000 personas, el 17% de la población navarra son mayores de 65 años, 74.000 son pensionistas y casi 30.000 cobran en Navarra por debajo del salario mínimo. Los datos los ha ofrecido un estudio de Comisiones Obreras que critica que el sector vaya a ser el pagano de las medidas del Gobierno central. La receta electrónica es ya una realidad en las farmacias del barrio pamplonés de Mendillorri. Poco a poco esta fórmula que descongestionará las consultas se irá aplicando a otras zonas básicas de salud de toda Navarra. Con una tarjeta, los pacientes crónicos dispondrán de sus medicinas. Se busca un millonario entre los vecinos del casco antiguo de Pamplona. La administración número 10 de la calle Aldapa ha repartido un premio de 5,5 millones en la primitiva y de momento no se sabe a manos de quién ha ido a parar. El lotero tiene, eso sí, sus sospechas. Todo el mundo quiere saber quién es, pero eso no se sabe, nadie sabe nada, nadie sabe nada. Cuando menos se esperaba y contra todo pronóstico, MRA se está acostumbrando a reinventarse. Ha conseguido llegar a la final cuando el objetivo del año era la permanencia, toda una proeza. El Gobierno central ata en corto la deuda de los ayuntamientos. Hoy lo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Comenzamos. Canal 6 Noticias. Vera Villafranca e Iván Albizu. El Gobierno central ha cortado el grifo financiero de los ayuntamientos de todo el país. Ningún consistorio español podrá acudir al crédito público o privado hasta el año 2012. Es una de las medidas extraordinarias para reducir el déficit que se aprobaron la pasada semana y que hoy han salido publicadas y detalladas en el Boletín Oficial del Estado. La deuda bancaria se había convertido en un recurso común y muy fácil al que se estaban acogiendo los consistorios ante el alto nivel de deuda. A finales de 2009 acumulaban una deuda de 34.594 millones de euros, un 9% más que en 2008, representando nada más que el 3,3% de nuestro Producto Interior Bruto. Para evitar un posible crash en los ayuntamientos, el Gobierno había incluido en los presupuestos generales de este año un mecanismo por el que se iba a ampliar el límite de endeudamiento. Ahora les ha prohibido pedir más crédito. Y aquí en Navarra hoy se han presentado 3 nuevas medidas anticrisis. Las va a poner en marcha el Gobierno de Navarra para hacer frente a la actual situación económica. Se trata de ayudas para contratar a cuidadores en el hogar, reparar automóviles y fomentar el autoempleo para los jóvenes. Con la puesta en marcha de 3 nuevas medidas anticrisis se espera hacer frente al Gobierno de Navarra a la actual situación económica. El Ejecutivo Foral deja a un lado la crítica o la discrepancia con las medidas antidéficit de Zapatero y dice que prefiere contrarrestar la triste situación económica activando un nuevo paquete de medidas. Nuestras medidas creemos que son acertadas. En momentos puntuales, si se comprueba también con el socio presupuestario que no han sido o no han dado los frutos esperados, se modifican, se corrigen, pero independientemente de ello se siguen llevando a cabo. Y por eso llama también poderosamente la atención cómo hay partidos políticos o colectivos que cuestionan algún tipo de actuación o de iniciativa del plan anticrisis del Gobierno de Navarra y pretenden cambiar inversiones productivas, por darle un ejemplo, con supervisar o cubrir gasto corriente. La primera de las medidas se lleva un pellizco de 1,5 millones de euros, que son los que destinará el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones para el Plan Puesta a Punto 2010, Vehículos, Turismos y Pesados. Con este plan se subvencionarán reparaciones de automóviles encaminadas a mejorar su seguridad y a reducir sus emisiones contaminantes. La segunda de las medidas afectará al Departamento de Asuntos Sociales. Consiste en ayudas a las familias para la contratación de personas para trabajar en el servicio doméstico y también acompañamiento de menores, mayores o dependientes moderados, con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar,
profesional y personal de las familias contratantes. Por su parte, el Departamento de Empresa autorizará al Servicio Navarro de Empleo a que conceda subvenciones para el fomento del autoempleo entre jóvenes. Y en este contexto de fomento de la contratación, el Gobierno también ha anunciado que destinará 4,5 millones de euros a 22 industrias agroalimentarias hasta 2012. El primer trimestre del año, la crisis ha afectado al 76% de los autónomos navarros, debido sobre todo a la caída de las ventas. Además, el 30% de los autónomos recibieron un no por respuesta al pedir un crédito y un 86% no contratará a nadie este año. La radiografía del sector de los autónomos no muestra una buena situación. La crisis les ha afectado de manera intensa, sobre todo en agricultura, industria, construcción y comercio. Al 76% de los 49.000 autónomos que hay en Navarra les ha afectado la crisis y aunque la situación en nuestra comunidad es mejor que en otras, no parece ser un consuelo. No acabamos de remontar, ¿no? Este primer trimestre ha habido comunidades autónomas en las que el número de altas ya empiezan a subir. Navarra, por desgracia, no es una de ellas. Y seguimos perdiendo autónomos, aunque es cierto que aquí la situación, bueno, pues es un poco mejor que en el resto de España. La actividad de los autónomos ha descendido entre un 10 y un 20% y consideran que las medidas de recorte presentadas por Zapatero empeorarán la situación. Si todas las reformas que va a poner en marcha, desde luego esto va a lastrar mucho más el consumo, con lo cual a los autónomos pues nos va a afectar y mucho, sobre todo en el comercio, que ya es un sector que está bastante tocado. Aunque el 13% de los autónomos comienza a respirar, todavía el 86% asegura que no podrá contratar a nadie este año, debido en parte a la incertidumbre y al miedo, por lo que desde la Federación piden que sindicatos y patronal se pongan por fin de acuerdo para llevar a cabo una reforma laboral. Porque los autónomos también contratamos. Y los autónomos navarros, un 86% dice que no van a contratar. Entonces, si los empresarios o los pequeños empresarios no contratan, ¿quién contrata en este país? Ahora mismo nadie, y no contratan fundamentalmente porque tienen miedo. Como dato positivo, desde la Federación de Autónomos resaltan el logro histórico que ha supuesto conseguir que los autónomos tengan derecho a cobrar el paro durante un año. El 17% de la población navarra son personas mayores de 65 años y se espera que para 2030 sea un 32%. Así lo avala un estudio de Comisiones Obreras que ha defendido hoy a este sector, criticando al Gobierno en la congelación de las pensiones para el año que viene y también en las medidas adoptadas en torno a la ley de dependencia. Más de 74.400 navarros reciben pensiones por jubilación, aunque casi 30.000 de ellas están por debajo del salario mínimo interprofesional. Esta es una de las conclusiones que recoge el Estudio Social de las Personas Mayores en Navarra que ha presentado Comisiones Obreras. Un estudio que también revela que en 2050 serán un sector social que englobará a casi un tercio de la población. 118.000 pensiones, 118.000 y pico, de las cuales más de 56.000 están por debajo del salario mínimo interprofesional. Unas pensiones que el Ejecutivo Central piensa congelar para el año que viene y que, viendo la situación, no es la acción más acertada según Comisiones Obreras, ya que vulnera el Pacto de Toledo. Por otro lado, también critican el recorte de la retroactividad en materia de dependencia. Rompe de manera clara un acuerdo que hasta ahora nadie se había atrevido a tocar, que es el acuerdo de consenso que se articula a través del Pacto de Toledo y que debería ser, y esperemos que sea, el marco razonable donde se tomen las medidas necesarias de no pagar o de no hacerse cargo de los derechos generados retroactivamente, supone, sin ninguna duda, fragilizar, debilitar las posibilidades que en este momento se están generando en el marco de la dependencia. Ante esta tesitura política, abogan por dignificar las pensiones, buscar la completa integración social de este colectivo y desarrollar más eficientemente la ley de atención a la dependencia. Muy bien. Que le tiene que sujetar El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda, ha sido el invitado en la entrevista mensual que Onda Cero realiza junto con esta casa, Canal 6 y Diario de Navarra. El consejero ha hablado de la ampliación en Navarra de las medidas presentadas por Zapatero. Además, ha sido preguntado por el sentido de la votación del diputado Carlos Salvador este próximo jueves, a lo que ha contestado que votará en consecuencia con los estatutos de UPN y que Navarra tiene que estar a la altura y velar por el bien común de todos los españoles, a pesar de ser medidas que no gusten. En este sentido, ha lanzado una crítica al Partido Popular por no haber sabido ponerse de acuerdo con el Gobierno. No se beneficia de las pensiones. Es decir, no es solo decir se recorta de media al 5%, sino que hay que escribir 55 folios de un Real Decreto de Ley pues para intentar aplicarlo y, por tanto,
pues cabe entender que Navarra no en esa extensión, pero también tenemos un trabajo importante estos días para hacerlo, sobre todo el Departamento de Presidencia, que ya se ha puesto manos a la obra. Buena parte de lo que ha pasado en este país durante estos 2 años es que no han sido capaces de poner de acuerdo pues el Gobierno central y el principal partido, que es el Partido Popular, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso lo estamos pagando todos. La culpa yo creo que siempre mayoritariamente está en quien gobierna, que es el que tiene que hacer el esfuerzo para atraerse a la oposición, pero la oposición también tiene que dar la talla y no estar siempre oponiéndose por sistema a todo lo que se dice por parte del Gobierno central. Y fuera de casa, normalidad en las casi 500 oficinas de Cajasur tras la intervención en la entidad del Banco de España este pasado viernes por la noche. Zapatero y Rajoy lograron el acuerdo, reformar la ley de cajas para dotar de independencia a sus órganos de gestión. Fue un espaldarazo para las uniones, pero corren los días y aún manda la política. Faltan fusiones. 45 cajas son muchas, tienen que ser menos y más fuertes. La fusión gallega ya está en marcha. Hay otras 3 que podrían salir adelante. Todas han recurrido a los recursos del famoso FROB, un fondo de rescate con fecha de caducidad, final de junio. En este contexto se entiende mal la negativa de Cajasur, la única donde la Iglesia tiene poder a bailar con Unicaja. Voy a misa ahora. Misa conviene no distraerse. Acaba un noviazgo de varios meses frustrado cuando todo el mundo hablaba de campanas de boda. ¿Por qué? Cada uno cuenta su historia. El responsable de los populares en Andalucía culpa al Partido Socialista porque dice ha politizado las cajas. Desde el gobierno andaluz le contestan. Eso ha sido lo que ha apoyado Javier Arena y el Partido Popular, preferir que el Banco de España intervenga. Cajasur. Mientras también se busca la calma. No quiero convertir este asunto en un rifirrafe político, lo que hace falta es prudencia, dar tranquilidad y que nos preocupemos por el futuro de esta entidad financiera y de las muchas familias afectadas. Cuando se produce una intervención, lo que hay que hacer es actuar con celeridad para no perjudicar los derechos de los depositarios y de los ahorradores. El equipo encargado de la intervención tiene 6 meses. Para entonces el futuro de Cajasur debería estar despejado. Y aquí en la mesa del Parlamento de Navarra ha proclamado hoy a 2 representantes de UPN y a 2 del Partido Socialista candidatos a formar parte de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, de forma que Nafarroa Bai se ha quedado sin representación. En concreto, en la sesión celebrada esta mañana se ha procedido a proclamar como candidatos 2 regionalistas, Carlos García Danero y Alberto Catalán, y a los socialistas Roberto Jiménez y Samuel Caro. El Pleno del Parlamento procederá a su elección definitiva en la sesión del próximo jueves. Esa proclamación llega después de que la Junta de Portavoces desestimara el recurso interpuesto por Navai contra las normas para elegir a los 4 miembros de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra. Pero esta mañana en la mesa y junta ha habido más. Se ha rechazado la propuesta del Partido Socialista para que el Parlamento se persone en defensa de la constitucionalidad de la ley del aborto. Al parecer, la Cámara Foral no tiene competencia para hacerlo. Por cuestiones técnicas, el Parlamento no puede personarse en defensa de la constitucionalidad de la ley del aborto presentada por el Partido Socialista y que pretendía defender la aplicación de la ley en Navarra tras el anuncio del Ejecutivo Foral de recurrir esta ley. No será el Parlamento quien defienda esta ley, aunque los socialistas buscan otras vías para defender la constitucionalidad de la ley. Lo que ha quedado la mesa y junta es en reformar la petición para, habida cuenta de que lo que es el procedimiento no cabía tal y como estaba formulada. La semana pasada el portavoz socialista Roberto Jiménez anunció esta iniciativa para que el legislativo se presentara como parte con el objeto de defender la plena constitucionalidad de la ley del aborto. Pero finalmente parece que será la Abogacía del Estado quien defienda la ley ante el Tribunal Constitucional. Nos hemos comprometido a hacer una nueva reformulación de tal forma que el informe jurídico de los servicios del Parlamento se dirija al Gobierno de España, para que sea a través de la Abogacía del Estado quienes lo presenten ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, desde el Ejecutivo Foral aseguran que aunque todavía no se conoce el informe del Consejo de Navarra, pueden seguir adelante con el recurso de inconstitucionalidad. Independientemente de que llegue el informe o no, el recurso se puede plantear en el propio Tribunal Constitucional y luego incorporar posteriormente ese informe. Pero bueno, no digo que vaya a ocurrir eso, pero como también le comento, al día de hoy no tengo conocimiento de que el Consejo de Navarra ya ha remitido dicho. Desde el Ejecutivo Foral no descartan seguir adelante con el recurso a pesar de no contar con el informe del Consejo de Navarra.
El diputado de UPN, Carlos Salvador, ha registrado una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno central no incluya campañas publicitarias en los periódicos que tengan publicidad de contactos. UPN cree que es contradictorio que el Ministerio de Igualdad contrate campañas publicitarias en estos medios. Además, ha pedido que este ministerio presente en la Cámara un estudio con todas las iniciativas que ha puesto en marcha para erradicar este tipo de anuncios en la prensa española. Como ya saben, el Ministerio de Igualdad estudia cómo evitar la aparición de anuncios de contactos en la prensa generalista, ya que a su juicio contribuye a normalizar la explotación sexual en la sociedad. ¿Qué harían si les tocaran casi 6 millones de euros? Seguramente que muchas cosas, pero sobre todo pasar lo más desapercibido posible. Es lo que puede tener en mente el ganador de la primitiva en Pamplona el pasado sábado, que todavía desconocemos su identidad y que todos los vecinos del casco viejo de Pamplona siguen buscando. Lleva más de 5 años acudiendo a la misma administración de lotería, la de la calle Aldapa del casco viejo de Pamplona, pero no ha tenido la misma suerte que el ganador de la primitiva del pasado sábado. Isidro, de Caparroso, no ceja, aún así, en su empeño y sigue apostando. Ahora me ha tocado 36 euros, me ha tocado, pero bueno, pero joder, cojo y pero nada. Quiero decir que de 30 para arriba, para abajo siempre todo, nada. El ganador, todavía desconocido, se ha llevado, como decimos, 5,5 millones de euros, gastando solo 4 euros. Una importante cantidad que no ha sido la única en Navarra, después de los 17 millones que tocaron en Sant Esteban en marzo. El premio más grande ha sido este, de 5,5 millones de euros. Ha sido el segundo más importante de Navarra, o sea que sí, es el más... Y me enteré ayer domingo, pues eso, a la mañana, me desperté y tal, y tenía muchas llamadas en el teléfono y digo, ¿qué es esto y tal? Y luego pues te vas enterando, ¿no?, de que eso, que haya estado un premio importante. Pues todo el mundo pregunta, todo el mundo quiere saber quién es, pero eso no se sabe, nadie sabe nada, nadie sabe nada, sí. Tal y como nos cuenta José Ignacio, se cree que el ganador es del Casco Viejo o de la Rochapea, por lo que si son de estos dos barrios estén atentos, por si le encuentran y pueden sacarle un pellizco. El pilotaje de la receta electrónica ha comenzado hoy en la zona básica de salud de Mendillorri. Es un nuevo sistema que automatiza los procesos de prescripción, control y dispensación de medicamentos con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos y descongestionar las consultas. Las farmacias de Mendillorri ya lo anuncian en sus establecimientos. Ya ha comenzado en esta zona de Pamplona el pilotaje de la receta electrónica. Este nuevo modo de receta permite al paciente obtener los medicamentos que le prescribe su médico simplemente presentando su tarjeta individual sanitaria en la farmacia. Es especialmente útil para los enfermos que necesitan una medicación crónica. El paciente, como hemos comentado al principio, irá a la farmacia con la TIS y se le dispensará la medicación que ha sido recetada por el médico. Y muy importante, que los médicos también van a conocer a tiempo real todo lo que se dispensa en las farmacias y toda la información respecto a las medicaciones prescritas que hasta ahora no podíamos conocer a tiempo real. Al paciente en el centro de salud se le dará una hoja de instrucciones en la que aparecerá todos los medicamentos que se le han prescrito, cómo los tiene que tomar y cuál es la duración del tratamiento. Una aplicación de las nuevas tecnologías que trae beneficios tanto a los pacientes como a los médicos y enfermeras, incluso a las farmacias. Desburocratizando consultas en los centros de salud, podremos garantizar que aumentamos el tiempo por paciente para lo que realmente se necesita y aumentamos por ello también la calidad del proceso asistencial al ciudadano. A futuro es un sistema que permitirá incluso la interoperabilidad para poder integrarse con otros sistemas de receta electrónica de otras comunidades autónomas. El objetivo es probar el funcionamiento de la receta electrónica aquí en Mendillorri para después extenderlo al resto de la comunidad foral. Abrimos la crónica de sucesos porque los montañeros pamploneses fallecidos en Les Cuns serán incinerados finalmente en Francia. Así parece ser el deseo de sus familiares, que ya han regresado del país galo y que esperan que sean incinerados mañana en la localidad de Pau. Seguidamente serán trasladados a Pamplona para celebrar un acto íntimo para despedirles. Recordemos que los dos montañeros fueron encontrados el pasado sábado después de 3 meses de búsqueda infructuosa.
Y hoy mismo el Gobierno de Navarra ha aprobado la contratación de las obras de remodelación de los accesos a la rotonda de Areta en Sarreguren y la construcción de un paso inferior peatonal y carril bici para dotarla de mejor capacidad y seguridad. Las obras saldrán a licitación de inmediato y la previsión es que comiencen el próximo mes de septiembre para finalizar en el primer trimestre de 2011. Tendrán un coste de más de 1.800.000 euros. El fin de semana en el deporte nos ha dejado la decepción del Tudelano, que se quedó sin el ascenso. Por suerte para los riberos tienen otra oportunidad más para llegar a Segunda B. Y en unos instantes nos iremos hasta la Costa Azul francesa para ver a Javier Bardem recogiendo el premio a Mejor Intérprete Masculino del Festival de Cannes, con dedicatoria incluida a Penélope Cruz. Y ahora vamos con los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo Mereces de Caja Rural. El MRA jugará la primera final de su historia. Después de 3 intentos, 2 en Copa y 1 en Liga, los verdes se habían quedado a las puertas. Ahora, con una plantilla diseñada solo para la supervivencia en la categoría, han logrado rematar este fin de semana la machada y jugarse el título de Liga. A cada paso que ha dado el equipo ha ido ganando adeptos para su causa. El sábado ya estuvo a punto de sentenciar, pero un gol postrero del Caja Segovia igualaba la eliminatoria entre navarros y castellanos. Todo se jugaba una carta el domingo y con todo en contra para los de Imanol Arregui. Un pabellón lleno a reventar, un equipo local que había cogido moral y una plantilla, la navarra, que acumulaba esfuerzos. Y a todo eso se sobrepuso el MRA. Ganó con solvencia por 3-1, que hicieron méritos para haber sentenciado mucho antes y no pasar apuros en el tramo final. Con un William decisivo y con unos jugadores que se fueron creciendo con el paso de los minutos, el conjunto verde certificaba un pase a la final que por inesperado fue si cabe más celebrado. Primero se deshizo del Inter Movistar, el todopoderoso campeón de todo, y lo hizo ganando también en la pista madrileña. Y ahora ha vencido en Segovia ante un equipo que ha sido de lo mejor de la segunda vuelta. Pero la ilusión ha conseguido superar cualquier barrera en el caso de los verdes, que de esta manera alcanzan una cota que a punto estuvieron de conseguir en otras 3 ocasiones. La plantilla luchaba al comienzo del año por no bajar. El recorte presupuestario había obligado al club a apretarse el cinturón, pero el trabajo inagotable de Imanol Arregui al frente de la parte técnica ha posibilitado que el MRA Navarra haga historia, pase lo que pase a partir de ahora. Alegría a raudales en la expedición navarra. Al término del choque, el MRA ha ido superando obstáculos cada vez más grandes y su fe ha movido montañas que suponen los rivales. Arregui considera que han hecho historia, pero que ahora quieren más. No, ahora mismo estoy flipando porque la verdad que es increíble, ¿no? En la primera vuelta estábamos ahí con 14 puntos, me acuerdo perfectamente del viaje a Barcelona, el primer partido de la segunda vuelta, que íbamos ahí con muchísimos apuros, con un comienzo de segunda vuelta pues francamente complicado, y el equipo pues, ha sabido sobreponerse a todo, y lo que más me ha gustado de hoy ha sido el pozo que han tenido, ¿no? Con un pabellón volcado, con una afición espectacular, un bullicio increíble, que no se oía nada en la pista, y creo que han estado, vamos, hoy, lo de hoy es para quitarse el sombrero. El rival será el Pozo Murcia. La serie final comenzará la semana que viene con 2 partidos en tierras murcianas. El tercer y cuarto partido serán en Pamplona los días 5 y 6 de junio y el quinto, en caso de ser necesario, de nuevo en Murcia el día 9. Y en cuanto a la actualidad referente al Club Atlético Osasuna, semana de despedidas en el vestuario rojillo, en el sentido más amplio de la palabra. Por un lado, mañana vuelven al trabajo en Tajonar para decir adiós a los entrenamientos el jueves, pero por otro también algunos de los que han sido sus compañeros y que no seguirán el año que viene en la disciplina rojilla. El fin de semana nos ha dejado emocionantes compromisos de nuestros equipos. Tudelano y Peñaspor son los únicos que quedan vivos en la lucha por el ascenso a Segunda B. Los riberos desaprovecharon este fin de semana la posibilidad de colarse ya definitivamente en la categoría, pero habrá más oportunidades.
Lo tuvo en su mano, el tudelano hizo lo más difícil al colocarse por 2-0 ante el delirio de los 7.000 espectadores que acudieron al Elola, pero un gol en la segunda parte del Baleares obligaba a marcar otros 2 a los navarros que nunca llegaron. La Peñasport sí consiguió superar la primera ronda, por lo que ambos equipos encaran a partir de ahora otras 2 eliminatorias para conseguir el ascenso a la segunda B. Un camino largo, pero que los tudelanos esperan aprovechar gracias al movimiento en torno a su equipo que se ha generado en la Ribera. De verdad lo siento mucho por todo. Primero por los jugadores, luego por el club, en fin. Espero que esa oportunidad que tenemos, que le hemos ganado con el primer puesto, nos pueda dar algo que todavía lo tenemos que trabajar, así lo espero. El campeonato manomanista se toma una semana de respiro para que los 4 semifinalistas preparen sus próximos compromisos. El sábado se decidió el cuarto nombre. Pachi Ruiz se deshizo de Retegui y sumó su nombre a los de Martínez de Irujo, Olaizola primero y Sala, que ya tenían previamente su puesto entre los 4 mejores. El de Estella se enfrentará a Martínez de Irujo, mientras que Sala y Olaizola se pelearán por el otro billete para la gran final. Los navarros Egoyeder Valdés y Albert Garduño presentaron su nuevo vehículo, el Renault Clio R3, para la actual temporada 2010, en la que van a disputar el Campeonato del Mundo de Rallys Junior. El piloto se ha propuesto como meta acabar las 5 carreras en las que va a participar. Está claro que la competencia va a ser total. Están ahora mismo las mejores promesas del automovilismo ahí. Gary Neville, seguido por Citroën, Kevin Abring, seguido por Renault, Hans Weiks, holandés, con Citroën también. Y hay una competitividad increíble, ¿no? Todos además jóvenes de mi edad y la verdad que va a ser una pelea de leones, de principio al final. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te Lo Mereces de Caja Rural. Seguimos con el tiempo propiamente casi veraniego y tendremos temperaturas en torno a los 30 grados y también mañana, el miércoles, ya comenzará a refrescar. ¿Y si cae pedrisco esta primavera? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. En el noroeste peninsular y área pirenaica, chubascos débiles o moderados y ocasionalmente con tormenta, más frecuentes en el oeste de Galicia. De forma más débil y dispersa, las precipitaciones se podrán extender a Extremadura, oeste de Andalucía occidental, Alto Ebro y Sistema Ibérico. En el resto de la península, Baleares, Ceuta y Melilla, predominio de poco nuboso. En la zona norte y noreste, poco nuboso o despejado con aumento de las nubes de evolución diurna durante el día, que podrían dejar tormentas, más probables por la tarde y noche. En el este y sur, poco nuboso o despejado, aumentando las nubes con el avance de la jornada, que podrían dejar tormentas. En la zona oeste y centro también pocas o nulas nubes al principio, aumentando a más con el paso de las horas, pudiendo dejar tormentas más probables en la segunda parte del día. Las tormentas puntualmente podrían ser frecuentes y con granizo en cualquier punto de la comunidad. Los vientos del sur flojos o moderados, las temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas sin grandes cambios. ¿Y si este año no para de llover? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Y hoy en nuestra noticia ecológica les vamos a hablar de H2O, de agua. Yo quiero ser como el viento. Que no conoce distancias, ni fronteras. Yo quiero ser como el viento. Inagotable. Eso quiero ser. Iberdrola, impulsor oficial de la selección española de fútbol. Los embalses de la cuenca hidrográfica del Ebro están al 82,3% de su capacidad, con 6.180 hectómetros cúbicos de los 7.403 que pueden albergar en su totalidad, tras descender un 0,1% en la última semana. La cantidad de agua embalsada es menor que la que había el año pasado, aunque supera la media entre los años 2005 y 2009, que resultó ser de 5.546 hectómetros cúbicos. Yo quiero ser como el viento. Siempre por delante. Yo quiero ser como el viento. Rápido. Fuerte. Inagotable. Eso quiero ser.
Iberdrola, impulsor oficial de la selección española de fútbol. Y una nota curiosa esta mañana al término de la habitual rueda de prensa de los lunes para dar cuenta de las medidas acordadas por el Gobierno. Su portavoz, Alberto Catalán, ha sorprendido a los medios de comunicación manteniendo una videoconferencia con los alumnos de sexto A del Colegio San Babil de Ablitas. El consejero de Educación ha charlado con los alumnos de este centro que también han tenido oportunidad de acercarle sus peticiones. Le han sugerido utilizar más horas los ordenadores porque dicen se ahorrarían mucho tiempo y mucho papel. Y que también a estos niños están encantados de tener un rato de asueto y sobre todo de entretenimiento, aprender. Bueno, nos quedamos en las pantallas, pero esta vez de cine. La mayor parte de las quinielas apostaban por él y no se equivocaron. El jurado de la edición del Festival de Cannes otorgó a Javier Bardem, junto con el actor italiano Elio Germano, el premio a la mejor interpretación masculina de la edición de este año. Su papel de muerto en vida y con vocación de santo urbano en la película Beautiful, último trabajo del mexicano Alejandro González Iñárritu, vuelve a coronar al actor español tras el Oscar al mejor actor de reparto cosechado en 2007 por su interpretación en la película de los hermanos Coen, No es país para viejos. Germano además es el protagonista de la película Nuestra vida del italiano Daniel Lucchetti. La coronación de Bardem vino con declaración de amor incluida a la española Penélope Cruz. Te debo muchas cosas y te quiero mucho. Merci. Cultura promoverá la programación de actuaciones de artistas jóvenes navarros en la Sala de Cámara de Baluarte, una iniciativa con la que se pretende facilitar el acceso a Baluarte de un público joven no habitual en las programaciones del auditorio. Esta iniciativa tiene una asignación de 100.000 euros y mediante un proceso de selección ya se han escogido hasta 10 propuestas que se presentarán entre mayo, junio, septiembre y octubre de este año de 2010. Bueno, pues hasta aquí la actualidad de hoy. Que disfruten de la tarde. Adiós. Más noticias a las 9. Mañana nos volvemos a ver a la misma hora. Buenas tardes.